Evangelio según Mateo. Capítulo 1. Mateo capítulo 1. Versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la Biblia: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. 17. Así que hubo en total 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Padre, queremos rogarte, amado Dios, que en esta hora tu santa palabra pueda ser ministrada a nuestra vida. Espíritu Santo, estamos delante de ti necesitados, porque no hay nada mejor que sostenga, dirija y oriente nuestra vida que tu buena palabra. Así que una vez más, amado Dios, vuelve tu mirada a nosotros con generosidad y bondad y llénanos de tu santa palabra. Háblanos, Dios, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Hemos leído la palabra en la que Dios va a hablarnos esta mañana. Pero antes de eso, ayer nuestro hermano Big Joe presentó un canto muy precioso en la Noche de Héroes. Y yo quiero que los que no estuvieron allí nos edifiquemos ahora con este canto. De parte de Dios tiene, diríamos, como propósito dejarnos en claro el itinerario, el camino que tenemos por delante cuando hemos decidido caminar bajo la promesa de Dios. Porque una de las cosas que al creyente le complica, le dificulta el alcanzar las promesas de Dios es que a veces trabajamos muy en la inmediatez, que Dios dice algo y a veces queremos que sea mañana, y cuando el tiempo se va dilatando, se va posponiendo y no vemos que llega a veces esa promesa, el corazón se va desanimando y vamos perdiendo el empuje, la fe, la alegría. Se va disipando la esperanza, porque a veces no entendemos un principio que está en la palabra de Dios y que esta mañana Dios quiere enseñarnos. Y es que para llegar a la promesa de Dios hay que atravesar un camino a veces largo y lleno de obstáculos. Un camino que no es fácil. Y es ahí donde la mayoría pierde el ánimo, pierde la ilusión, pierde la esperanza y termina cediendo a salidas fáciles, a caminos prácticos. Comenzamos a tomar salidas aparentemente inmediatas, pero que al final lo inmediato no necesariamente significa que será lo más glorioso, lo más maravilloso. A veces lo inmediato viene a complicar más las cosas. El camino para llegar a la promesa de Dios no solo es largo, sino lleno de obstáculos. Y el creyente debe prepararse no solamente para aprender a recibir con alegría la promesa,
sino debe prepararse para desarrollar el carácter que le permita alcanzar la promesa. Quizá la etapa de recibir promesa nos encanta, la etapa de que Dios dice: esto te manda a decir Dios, vienen días maravillosos, vienen días. Nos encanta ese momento, vibramos, nos seduce la palabra, nos encierra la palabra y nos sentimos llenos de fortaleza y animados en ese momento de acoger, de recibir la palabra. Sin embargo, a veces no nos percatamos que el cumplimiento de esa palabra tiene un camino largo. Fíjese, tomemos el versículo 17, porque en este versículo se nos van diríamos, a dividir, se nos va a presentar las etapas para llegar desde el padre de la fe, que es ¿quién? Abraham. ¿Hasta quién? Están los dos polos, Abraham y Cristo. Fíjese que la historia de la promesa comienza con Abraham. Con Abraham empieza el camino de la fe, de la promesa. Y se mencionarán 3 personajes claves en el camino de la fe. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David. Y 14 generaciones desde David hasta la deportación a Babilonia. Y 14 generaciones desde la deportación hasta el Cristo. Si bien hay en el centro otro personaje y otro acontecimiento, sin embargo el punto es Abraham, Cristo. Abraham, Cristo. El asunto es que en Abraham Dios dijo: yo haré que sea de bendición para todas las familias de la tierra. El asunto no solamente era la promesa a Abraham, no solamente era te daré tierra, no solamente era te daré descendencia. No, había un tercer componente que a veces olvidamos nosotros de la promesa. Pero cuando hablamos de la promesa, solo pensamos en aquellas cosas que son para mí. Y siempre decimos la promesa de Abraham, tierra y descendencia. No, hay un tercer componente. Porque la promesa tiene como finalidad siempre provocar un resultado divino. Dios le dice a Abraham: te daré tierra, te daré descendencia. ¿Pero para qué? Porque te voy a convertir en bendición para todas las familias de la tierra. La diferencia entre la promesa y la prosperidad del mundo es que usted puede prosperar en el mundo, sí, pero usted no va a ser de bendición para nadie, porque solamente es para adentro, para adentro, para adentro, para adentro y para adentro. La prosperidad divina tiene como propósito convertirlo a usted en bendición para los demás. La prosperidad divina tiene como propósito que usted sea de bendición para el resto de las personas. Dios no solamente promete bendecirle, sino convertirlo en signo de vida, de esperanza y de bendición para otras personas. Se había cumplido la tierra, sí. Dios le dio tierra a Israel. Se había cumplido la descendencia, sí. Dios le dio a Abraham una extensa descendencia, pero faltaba una parte. Israel tenía que ser de bendición para las familias de la tierra. Y al no ser de bendición para las familias de la tierra, se va a mencionar un acontecimiento duro para Israel aquí. Sin embargo, la promesa sigue viva, porque Dios jamás va a faltar a su promesa, jamás, nunca. Nunca, nunca, nunca Dios faltará a su promesa. Lo que Dios promete lo cumple. Y cuando el cumplimiento de la promesa
Cuando Dios le dijo: te daré tierra y te daré descendencia para que sean familia, para que sean bendición a las familias de la tierra. Y cuando Israel recibió tierra y recibió descendencia, pero no buscó ser de bendición a las familias de la tierra, va a ocurrir algo difícil para Israel. Fíjese los 4 momentos que va a implicar el cumplimiento de la promesa de Dios: Abraham, David, la deportación y Cristo. ¿Me va siguiendo? Abraham, el camino para llegar a la promesa. La promesa se va a cumplir siempre. De usted depende cómo quiere que se cumpla. Vamos a ver cómo es que se cumplió. Dios le dijo a Abraham, ya el jueves predicamos sobre esto: el hombre solitario, sin hijos, con una esposa estéril, en una tierra de paganos. El Dios del cielo se le acerca: Abraham, sal de aquí, vete a una tierra que yo te mostraré. Abraham salió sin saber para dónde iba. No sabía ni el camino ni conocía la tierra. Tenía que depender constantemente en el camino de las señales divinas para saber tomar el sendero correcto. El camino de la promesa a veces no lo sabemos. Por eso hay que sensibilizar los sentidos espirituales, porque a lo largo del camino Dios nos va a estar dando luces por dónde es el camino. A veces no sabemos cuál es el camino, ni exactamente dónde hallaremos la promesa. Pero que hay un camino y hay una promesa ahí, es una verdad de la palabra de Dios. Más cuando empezamos a caminar, cuando iniciamos el sendero, debemos de entrar, diríamos, a un estado espiritual de agudeza. Debemos entrar a un estado espiritual de afinar la sensibilidad espiritual para ir captando las señales que Dios nos irá dando, porque nos vamos a encontrar con bifurcaciones, con desvíos. Vamos a encontrar en la vida de repente 2, 3 caminos en un cruce, y no sabemos cuál va a ser el que nos conduzca a la promesa. Y hay que tener el sentido espiritual alerta, porque Dios nos va a decir: este es, o aquel es. La promesa todavía no garantiza buenas decisiones. Hay que estar atentos, hay que estar velando, hay que poner atención. Una vez iniciado el camino, no significa que vamos a llegar al destino correcto, porque en el camino encontraremos posibles desvíos, alternativas. Y muchos comenzaron bien, pero llegaron a una bifurcación, llegaron a una encrucijada y nunca supieron cuál era el camino. Porque el impulso que recibimos con la promesa nos da el impulso para salir, para levantarnos y dejar Ur de los Caldeos y comenzar a caminar. Pero no nos alcanza para saber decidir en el camino ciertas opciones. Y cuando llegamos a una bifurcación, saber si tomo el camino A, B o C. Yo tengo que tener la agudeza espiritual para saber discernir, porque muchos empezaron bien el camino, pero se perdieron ante una aparente buena salida que encontraron. Ante un atajo quizás. Empezaron bien el camino, pero llegaron a una bifurcación, llegaron a un entrecruce de caminos, y ahí no tenían la agudeza. Porque hay quienes que solo piensan que solo es de caminar y caminar y caminar. No, es de caminar, pero hay que ir desarrollando los sentidos espirituales, porque no sabemos en qué momento llegaremos a una encrucijada y debemos aprender a decidir en la opción correcta.
Pero algunos solo caminan de manera física, pero no desarrollan, no caminan, no avanzan espiritualmente. Solo vienen a la iglesia, se ocupan de algunas tareas, pero no se preocupan por desarrollar la sensibilidad espiritual. Entonces, mientras el camino no les plantee una separación, no hay problema. Ahí van en el camino. Y usted los ve que vienen. Usted los ve que están aquí. Perdonen, hermanitos, pero siempre el enemigo nos quiere azotar ahí con enfermedades, pero está bajo nuestros pies. Comenzamos a caminar. Usted escuchó la llamada, oyó la promesa y se puso en marcha. Y va caminando, y va caminando. El camino a la promesa no es como un camino a cualquier destino físico. A cualquier destino físico basta con que vaya ahí el tetuntón caminando. El camino lo lleva. En términos espirituales, no. No solo hay que caminar físicamente, también hay que caminar espiritualmente. Porque en el camino vamos a encontrarnos de repente con que vamos bien. Vamos bien. Y de repente hay separación de caminos, o un desvío, o una llamada, un atajo. ¿Por qué te vas a ir por el camino pedregoso? Mira, aquí está encementadito. Y a veces la apariencia del otro camino nos gusta más, nos atrae más, nos sentimos más fácil. ¿Por qué no te venís mejor en esta bajada? Ni te va a costar. Y la apariencia de esa opción, de esa encrucijada, nos atrae más. Y hay quienes empezaron bien, caminaron. Sin embargo, nunca desarrollaron sensibilidad espiritual. Y llegaron a un punto de la vida cristiana en el que se le presentaron alternativas. Y más cuando el enemigo le pone a usted tentaciones disfrazadas de oportunidades. Cuando usted está atravesando necesidades, situaciones, adversidades, y el enemigo le pone una salida aparentemente ideal, pero solo es apariencia. Al final tiene la intención de apartarla, de desviarle y quitarle los propósitos espiritual para el cual fue llamado y alejarle de la promesa. Pero usted no se percató, no se dio cuenta. Ni siquiera se fijó, porque se dedicó solo a caminar y no a crecer, solo a mover los pies y no a desarrollar el espíritu, solo a estar ocupado, pero nunca a recibir y a coger la palabra, a resolver problemas en su ministerio, pero nunca a desarrollar una calidad de vida espiritual. Y entonces las encrucijadas son las que revelan realmente nuestro estado espiritual cuando caminamos. Cuando se llega a una separación de caminos, ahí se va a revelar realmente qué tanto estaba caminando en su espiritualidad este hermano o esta hermana. Porque resulta que al llegar a la encrucijada, ahí se requerirá esa luz divina para seguir tomando el único, porque solo es un camino que nos va a llevar a la promesa y desechar el resto. Pero si no vamos asistidos por la dirección del Espíritu Santo, entonces erramos el camino, terminamos lejos de la promesa, y de repente vemos a los hermanos, y el hermano, pues mire, desde que anda de novio ya se apagó el fuego, tomó un camino que no era entonces. Y la hermana, mire, desde que se acompañó la hermanita, se perdió. O sea, tomó el camino que no era. Aparentemente de buena cara, aparentemente de buena salida. Pero si el resultado fue que le alejó de la promesa, le aparta del ministerio, le apaga el espíritu y le aleja el camino de Dios, jamás fue el camino de Dios ese. Jamás. Porque no te va a decir Dios que vayas a tu promesa y a servirle y te va a poner un camino que te aleje de Él. Jamás.
¿Y qué le pasó a fulano? Pues mire, fíjese que de que se metió a trabajar ahí con unos señores ahí haciendo cosas, ya no viene. Aparentemente era buen negocio, pero no era el camino que Dios te tenía para tu promesa. No, que yo siento que Dios me llama por aquí, por allá. Y a los 2 meses, aquí ha habido gente. Pastor, fíjese que yo siento que Dios me llama, que tengo que irme a no sé dónde. Vaya, hijo, vaya, está bien, él dice aquí. Ana, estamos amarrando. Y a los 2 meses, y fulano, allá en el mundo. Y no que Dios le dijo que se fuera a servir no sé dónde, pues. Y no que Dios le habló. Allá anda en el mundo perdido. Ya ni lee la Biblia. Ya no sirve. Ya no predica. Ya no hace nada para. Y entonces, lo que Dios le dijo, ¿qué? O sea, que Dios le dijo que se fuera al ministerio. Pero ¿qué pasa, no, hombre? Lo que sucede es que tenía una subicha por ahí que iba a otra iglesia. Y ya al cuero de la bicha le llaman llamamiento de Dios. Ya al forro de la bicha le dicen, el Señor me llama. Si usted cambia el camino donde Dios lo ha puesto por vocación, por llamado y por palabra, y lo cambia por la razón que no es de Dios, eso no va a ninguna parte. Eso no va a ninguna parte. No solo debemos caminar con cierta calidad que desarrolle sensibilidad espiritual, porque si algo vamos a encontrar en este camino suyo, mío, de la promesa, amados hermanos, son tantos desvíos. Si algo vamos a encontrar, ustedes y yo, son desvíos. Y ay de nosotros si tomamos el camino que no era. Ay de nosotros. Podemos volver, sí, pero de repente me darán vuelta por allá y vamos a perder el tiempo. Y esto es que si viene entero. Porque a veces por andar en caminos torcidos, a veces pedaceado puede regresar. ¿Y qué le pasó a la hermana? Perdió la pata por allá. ¿Y qué le pasó a la hermana? Por allá perdió el ojo. Va. Se perdieron unas partes, pero ya está de nuevo en el camino. Sigue el camino entonces. ¿Y qué pasó con el hermanito y su familia? Pues sí, como se fueron a dar la vuelta, perdió a la mujer y los hijos. Entonces, hay un camino. Y si algo vamos a encontrar en ese camino son desvíos. Todos, nadie está libre. Nadie ha llegado a una condición tal que ya está libre y exento de equivocarse en los caminos. Yo estoy en esa misma disyuntiva. Yo estoy en ese mismo peligro y en ese mismo riesgo. La trayectoria que he tenido como pastor hasta hoy no me libra de eso. La posición de mi ministerio no me libra de eso. En cualquier momento el enemigo me pondrá un camino errático. Pero debo tener la lucidez espiritual para saber discernir lo que Dios me está diciendo. Ya les he compartido lo que me pasó hace un mes. Bueno, oye, 2, ¿verdad? 1. Hace un mes no estaba yo en el hospital, pues. 1 y 2, ahí. ¿Por qué? Porque había un camino que Dios no quería que yo tomara. Había un camino errático que me conduciría a mí a la iglesia por donde Dios no quería que fuera. Porque Dios no quiere que su iglesia ande haciendo alianzas humanas. Me costó sangre y dinero. Pero entendí. Y vamos en el camino que Dios nos ha señalado. Pero ¿qué tal si nos empecinamos a no oír la voz de Dios o a oírla y a desobedecerla? ¿Qué tal si nos atrae más el camino de las personas, de los hombres, el de la gloria humana? ¿Qué tal?
Pero es ahí, amados hermanos, donde toditos, todos ustedes, en este camino glorioso de la promesa, se van a encontrar con esas bifurcaciones. Se van a encontrar con esas opciones. Y ay de ustedes si tomaron el atajo que no era. Solo les retrasará su avance. Solo les hará perder el tiempo. Por eso, mientras caminamos en la promesa que hemos recibido, tenemos que estar cerca del oído del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios para no errar el camino. En el momento usted hasta lo va a sentir que es de Dios. ¿Me entiende? Hasta va a decir, es que esto es del Señor. Pero muchas cosas aparentemente son del Señor y no son del Señor. Solo son retrasos al camino de su promesa. Y a veces no son los retrasos, complicaciones. Israel recibió tierra y descendencia, y ese es el primer tramo. El primer tramo es desde Abraham. ¿A quién dijimos? De Abraham. De Abraham. Desde Abraham, sin tierra y sin familia, el primer tramo es David. David es como la cúspide del momento más glorioso de la promesa. El rey David representa como el nivel de mayor gloria, tierra, riqueza, descendencia, reinado, poder, sometimiento de los enemigos. En David, Israel llega, digamos, al pináculo, a la cima de las promesas de Dios a Abraham. Es el primer tramo. No fue fácil. Pasó todo un camino desde Abraham hasta David. David es, diríamos, el cumplimiento climático de la promesa de Dios a Abraham. Pasaron 14 generaciones, dice. Para llegar a cumplirse la promesa tiene que pasar tiempo y tienen que pasar adversidades, pero al final se llega. Con David, Israel tiene tierra, tiene descendencia, tiene reino, tiene poder, tiene riqueza. No hay nación sobre la tierra que le ponga frente a Israel. David ha sometido a todos sus enemigos. Ha derrotado a los filisteos, ha derrotado a los amonitas, ha derrotado a los moabitas, ha derrotado, tiene controlado a Egipto, tiene controlado a Siria. David ha llegado a tener una hegemonía militar. Israel ha llegado a tener un control de sus adversarios. Tiene todo. La promesa se ha cumplido, pero falta un aspecto de la promesa, y es aquí donde nos perdemos. Cuando la parte de la promesa que a mí me ayuda, tierra y descendencia, que a mí me levanta, que a mí me dignifica, que a mí me enriquece, cuando esa parte de la promesa, te daré tierra y descendencia, Dios le dio a Israel tierra y descendencia, pero es aquí donde viene el mayor problema de otros, los que llegaron a la promesa. Algunos se encontraron, como les dije, en bifurcaciones, en disyuntivas que no lograron superar y quedaron perdidos, pero otros llegan a su promesa. Te daré tu negocio, le dice el Señor. Y no fue fácil llegar, pero muchos llegaron. Te daré un buen trabajo, le dijo el Señor. No fue fácil llegar, pero llegaron. Te bendeciré y te daré esto. No fue fácil, pero llegaron. Los que están caminando por llegar, sigan luchando y sigan discerniendo el Espíritu Santo siempre.
Pero hay otros que han llegado y tienen su promesa, han alcanzado esa bendición. Pero también para los que han alcanzado, no crean que haber alcanzado la promesa significa que no pueden perder lo que han recibido. Porque la promesa tenía un propósito. Y tú le dijo, el tercer componente de la promesa: serás de bendición a todas las familias de la tierra. Pero aquí viene el problema. A veces los que alcanzan la promesa se olvidan para qué la recibieron. Dios les da la bendición que han pedido. Les da su negocio, su trabajo, su esposa, su hijo. O la promesa que Dios le haya dado, sanidad. Lo que Dios haya prometido, libertad. ¿Cuánta gente en la cárcel buscando de Dios? Dios le da la promesa: te daré libertad. Y cuando Dios le da la libertad, sale y ya no busca de Dios. ¿Cuántos casos hemos visto así? Hemos orado, hemos clamado, hemos visto a gente salir y la bendición se volvió en su piedra de tropiezo. Te daré tu negocio. Y ya en el mundo de los negocios comienza a conocer gente, amigos, amigas, en el mundo empresarial, en el mundo de las ventas. Y no, es que vamos a ir a comer con fulano, hoy saldremos con mengano, hoy iremos con no sé quién. Y ya comienzan a moverse en la vida social de los empresarios, de los negociantes. Va olvidando para qué Dios le dio esa promesa, para qué Dios le dio esa bendición. Dios le da un trabajo. Mientras buscaba trabajo, buscaba al Señor, servía, leía la palabra, estaba entregado, predicaba en conexiones, predicaba en columnas, predicaba en columnas, estaba completamente entregado al Señor. Dios le da el trabajo, comienza a conocer gente que lo van desviando y termina apartado. A veces no es la pobreza la que nos desvió, a veces fue la riqueza. A veces no fue el desierto, sino la bendición. Y no hay momento más riesgoso para perder la bendición que cuando ya la recibimos, cuando ya la tenemos. Cuando usted da testimonio y dice: yo quiero alabar a Dios porque, hermanos, esto que era imposible para mí, Dios lo ha hecho posible. Cuídese, porque así como en el camino a su promesa tenía que tener atenta la sensibilidad espiritual, cuando ya recibe su bendición, cuando usted está bien, cuando Dios le ha coronado de favores y misericordias, debe tener el doble de cuidado y discernimiento espiritual que tuvo para llegar a la promesa, porque allí nos perdemos. Los que han recibido bendiciones de Dios, los que han alcanzado la promesa, es cuando más deben cuidarse. Pero cuando estamos bien, también la podemos perder. ¿Qué es lo que viene después de David? ¿Qué es la deportación? ¿Qué es la deportación? Tierra y descendencia. Con David lo recibieron, y con la deportación la van a perder. Con David llegaron a la plenitud de la promesa: te daré tierra y te daré descendencia. Pero cuando estamos en el pináculo del éxito, o cuando vamos ascendiendo en la bendición, cuando vamos creciendo en nuestra bendición y vamos avanzando y avanzando y avanzando, allí nos perdemos,
Nos creemos ya autosuficientes, que ya casi que necesitamos ya ni necesitamos a Dios. Bájamele un poquito, por favor, a los monitores. ¿Sí? Bájamele. Nos creemos, no, bájale. 1, 2, ahí. Nos creemos autosuficientes. Ya ni oramos. Ya ni ayunamos, ya no tomamos la comunión con Dios con aquella ternura que tomábamos antes la comunión con Dios. Hay quienes tienen meses de venir a la iglesia, pero ya no lloran delante de Dios. Su corazón ya no se quebranta con nada. La palabra ni la buscan. Fuego por servir se ha apagado. Están confiando en lo que tienen, en lo que han recibido. Creen que han escalado una posición en que ya no solo son autosuficientes, sino que se sienten intocables. Están tan alto que creen que ya nadie lo va a tocar. Dice la Biblia, miren, vea por favor a Díaz. Abdías, no les digo el capítulo, ¿por qué? ¿Por qué? Vaya, entonces versículo 4. Y hallaron a Abdías, ¿verdad, hermanitos? Ay, vaya pues. Versículo 4, versículo 3, perdón. Tu carácter soberbio te ha engañado. Como habitas en las hendiduras de los desfiladeros, en la altura de tu morada, te dices a ti mismo: ¿quién podrá arrojarme a tierra? Pero aunque vueles a lo alto como águila, los que andan diciendo que son águilas, oigan, y tu nido esté puesto entre las estrellas, ¿qué dice el Señor? De ahí te derribaré, desde ahí te arrojaré. Nunca nosotros llegaremos a una posición humana en la que seamos intocables. Nadie, ninguno. Nadie escalará, nadie tendrá, nadie alcanzará un nivel, un estado en el que crea que es inamovible. El dinero hoy está, mañana no está, hermanitos. No hay nada tan pasajero como el dinero. Los bienes materiales, ay, hermanos, son tan fugaces. Un pedazo de tierra, si eso no es nada. Su futuro, su vida, su seguridad no está allí. Un buen trabajo, un buen negocio, una buena empresa no es intocable, no es inamovible, no es irrompible. Pero algunos medio empiezan a tener y ya creen que son más ricos que Dios. Medio les cae una bendición y ya como que fueran jeques. Ya se creen Bill Gates. Tengan cuidado porque van a terminar como Bill Gato. Comienzan a escalar. Israel con David llegó a la cima. Nadie se le paraba a Israel.
Lo dice el profeta. Cuando Israel hablaba, todos temblaban. Cuando Israel gritaba, todos palidecían. Naciones más grandes que Israel temblaban a la voz de Israel, porque habían llegado al cúspide, a la cúspide, a la cima, al poderío pleno. Pero no hay nada más difícil que mantenerse en la cima. Llegar, aunque es difícil, es fácil comparado a permanecer. Mantener ese nivel de bendición, de crecimiento, de prosperidad, de fortaleza, de fuerza, no es fácil. No es fácil. Porque el corazón humano se va engañando. Por eso dice, tú te engañas a ti mismo. Y no hay nada más fácil de darse paja a uno mismo, hermanitos. Somos buenos para darnos paja. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y comenzamos. Que ya no quiero que me digan Mario o Marcelo o Ricardo. Por favor, dígame Don Ricardo. Que ya queremos que nos traten como reyes. Que ya comenzamos a ver a la gente de menos. Hasta comenzamos a negociar con Dios. Como que no de Él hemos recibido todo lo que tenemos. Y que así como con mano extendida nos lo dio, con mano cerrada nos lo puede quitar el día que Él se le antoje. Porque a veces la bendición nos va enfermando. Mientras la hermanita iba camino a la promesa, en todo servía. Cuando llega a la cima de su promesa y ya anda ahí toda encopetada, no, yo voy a servir solo si me llaman a la coordinación. O sea que ya en otras partes no puede servir. No, yo voy a servir solo si el pastor me llama a su equipo pastoral, pero de ujier no, yo ya no estoy para ser ujier. Yo ya no estoy para hacer seguridad. Ya no estoy para ir en cocina, en el renuevo. No, yo estoy para ir de coordinador de una área en adelante. O sea que nos vamos dando nosotros ya cierta valoración, no a partir de la gracia de Dios, sino a partir de lo que creemos que valemos por lo que tenemos. Y ya le vamos diciendo a Dios dónde queremos ir a servir y cuál es la posición que quiero tener. Y si ya no me dan un trato conforme a mi posición, ay, Dios guarda, hermanito. Si ya no le dan a la hermanita el trato de acuerdo a su posición, berrinche hace. Hay gente que viene, se inscribe para servir y cuando ve los cargos y ve dónde le han puesto el siguiente miércoles, ya no viene. Bueno, y fulano y mengano, es que solo vieron el listado en que iban y ya no vienen. O sea, no iba en la posición que él cree que merece. Vamos perdiendo, nos vamos desubicando, vamos perdiendo la humildad, la sencillez, la sabiduría, vamos perdiendo las cosas que en el camino fuimos obteniendo hasta llegar a la promesa. Cuando ya estamos en la promesa, las vamos perdiendo. ¿Y qué viene después? La deportación. ¿Qué viene después? Que todo se perdió.
Solo que hay un problemita que confunde a la gente, y es este. Así como desde Abraham a David no fue de un salto, sino que hubo 14 generaciones hasta llegar a la cúspide. Cada generación alcanzó un poquito, otra otro poquito, otra otro poquito, otro poquito, hasta que la acumulación de todas fue la gloria de Israel. Cuando Israel hablaba, sus enemigos temblaban. El problema que no nos damos cuenta es que desde David hasta la deportación sucede exactamente lo mismo. No va a perder las cosas de un día para otro. ¿Cuántas generaciones hubo? Igual, 14. De David a Salomón, algo se perdió. De Salomón a su hijo Roboán, algo se perdió. Bueno, ahí se partió ya el pueblo. Y se fue perdiendo, hasta que al final tronó. Así como la acumulación progresiva, lenta y progresiva hacia la cima, desespera a algunos que quisieran llegar a la cima de una sola vez. Pero no es como Dios opera. Es un camino lento, progresivo, pero glorioso. Así muchos se confunden, porque la desaparición de la bendición no es de un día para otro, sino progresivo, hasta que revientan. Pero como solo se perdió en una generación un poquito, ni cuenta nos dimos. Se perdió otro poquito, ni nos fijamos. Se perdió otro poquito, pero nos queda todavía esto. Y a veces venimos a despertar hasta que tronó la cacerola. La deportación fue la pérdida total ya. Pero no lo perdieron en la deportación, es que vinieron perdiendo y nunca se percataron. Vinieron perdiendo y nunca se dieron cuenta. Por eso dice Crónicas, mire conmigo por favor. Dice Crónicas, segundo libro de Crónicas. Cuando se hace un balance si no me recuerdo el capítulo segundo libro de Crónicas, se va a hacer un balance del fin del reinado. ¿Qué se me hizo, hermanitos? Ustedes me esconden la palabra de Dios, hermanitos. Hay un balance que hace de por qué el pueblo termina en el fracaso, en la derrota. Santo Dios. ¿Qué se me hizo, hermanito? Permítanme, denme un minuto, por favor. Donde se va a hacer un balance de la pérdida progresiva por el rechazo constante a la palabra. La manera como obró. Dice segundo libro de Crónicas, permítame, hermanito. Cuando entra en decadencia Israel y pierde, mande, el 10. El 10 dice. No. Perdón, hermanitos, solo voy a un este pasaje rápido que Dios me lo puso en este momento.
porque Dios le mandó profetas una y otra vez, y ellos, dice, endurecieron la cerviz y nunca prestaron atención. Bueno, leamos el último, que no es el que quiero, pero leamos el capítulo 36 de Segunda Crónicas, el 12. No. Leamos el 36, que al final es el mismo espíritu, porque el que buscaba es cuando el reino del norte fue llevado cautivo. Pero aquí es la caída de Jerusalén, que es el mismo espíritu. Segunda Crónicas 36, 17. ¿Lo tienen? Entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes y no tuvo compasión de jóvenes, ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. ¿Qué perdieron aquí? De la promesa, ¿qué perdieron? Tierra y descendencia de la promesa. ¿Qué perdieron aquí? Descendencia. Perdieron hijos e hijas. Descendencia. A todos se los entregó Dios en sus manos. Todos los utensilios del templo, grandes y pequeños, más los tesoros del templo y los del rey y sus oficiales, fueron llevados a Babilonia. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios, destruyeron a todos los objetos de valor que habría ahí. A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia. ¿Y qué los hicieron? Volvieron al punto de origen. ¿Qué eran cuando salieron de Egipto? ¿Y qué volvieron a hacer? Claro. La deportación es volver al punto cero otra vez. ¿Me entienden? Y dice, y fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada. ¿Cómo quedó la tierra? ¿Qué perdieron? Descendencia, tierra. Descendencia, tierra. Volvieron al punto de origen. Todos aquí estamos propensos a eso. No solo debemos cuidarnos para llegar a la promesa, sensibilizando nuestro espíritu para aprender a discernir el camino correcto y nunca apartarnos, sino que una vez habiendo recibido la promesa, debemos tener todavía mayor sensibilidad. Sin embargo, amados hermanos, para terminar, la promesa jamás se va a quedar en la deportación. Dios siempre es Dios de esperanza. La esclavitud no es la última palabra de Dios. La tierra desierta no es lo último. Descendencia perdida no es lo último. De la deportación vamos a quién? A Cristo. Y en Cristo Jesús, la promesa de Dios vuelve a cobrar vida. Porque en Cristo Jesús, dice la Biblia, las promesas de Dios son sí y amén. Por Cristo Jesús es que siempre podremos volver de nuestra deportación. En Cristo Jesús siempre tenemos de nuevo el camino de nuestro levantamiento. Aunque hayamos llegado a la deportación, siempre Dios empuja su promesa adelante. Los babilonios no tendrán la última palabra, tampoco los egipcios, ni los medos, ni los persas, ni los asirios. La última palabra la tiene el Dios de la promesa.
Y cierro con ese pasaje de Pablo, hermanos, que tanto me gusta. Segunda carta a los Corintios. Y subráyelo, por favor. Segunda Corintios 1. ¿Lo tiene, iglesia? Versículo 20. Oiga esta palabra. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí. ¿En quién? Ya no en Abraham, ya no en David, ya no en la deportación, en Cristo. Ya no las podemos perder, porque Cristo es nuestra garantía. Así que por medio de Cristo, ¿cómo respondemos? Amén, para la gloria de Dios. Dios da una promesa, Cristo dice sí, y nosotros decimos amén. ¿Para la gloria? No para la nuestra. Y sigue diciendo, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía. Hermanos, hoy podemos tener una garantía. Se llama Espíritu Santo. Mientras usted se mantenga ligado, amarrado, cercano al Espíritu Santo, no se va a perder la promesa. Porque el Espíritu Santo siempre volverá a usted una y otra y otra y otra vez a enseñarle, a señalarle, a guiarle, a iluminarle, a llevarlo. Porque la promesa sigue firme. Algunos están caminando hacia la promesa. Sienten que es largo el camino. No sé si 14 días, 14 semanas, 14 meses o 14 años, no sé. Pero el Espíritu Santo es la garantía que usted tiene para que la promesa se lleve a cabo. Pónganse de pie, amados hermanos. Padre.